Ejercicio 9, electrostática. ¿Qué tenemos acá? Ahí tenemos el gráfico que yo ya dibujé, ¿sí? Acá está tal cual como está en la guía. No sé si todos tienen la guía. Si no, bueno, yo acá estoy transcribiendo el dibujo con colores y detalles. ¿Ven esto? Bueno, perfecto. Este es el 1.3 y este es el 1.2. ¿Sí? 1.2, ¿por qué? Porque es el que va desde la carga 1 hacia la carga 2. ¿Sí? O sea, final 2 menos inicial 1. De paso, hago una aclaración importantísima. En el libro de Resnick es exactamente al revés la nomenclatura que usa Resnick. Bueno, nada, es para que lo sepan. ¿Ok? Lo que nosotros llamamos 1.2, ellos lo llaman 2.1. O mejor dicho, el 1.2 de ellos es al revés de lo que hacemos nosotros. ¿Está claro? Es para que no se confundan. Lo mismo Resnick cuando en termodinámica utiliza otra simbología. Igual ese libro es espectacular, les aclaro. Es increíble. Es el Tipler también. Cada uno tiene sus particularidades. El Sierra-Szymanski lo mismo. Pero el Sierra-Szymanski por ahí es más, habla mucho. Ya pero está bueno también, es espectacular. Da miles de ejemplos. Pero el Resnick es uno de mis preferidos, digamos. Pero, nada, la nomenclatura que usan es distinta a la que estamos usando acá en la cátedra. Y cuando yo les digo de la cátedra, eso es bueno, porque no es que se me ocurrió a mí porque yo tenía ganas de usarla de esa manera, ¿sí? Sino que, por lo general, a ver, no pongo la mano en el fuego, pero al menos les aclaro esto, en los finales es todo de la misma onda que como estoy haciendo yo, ¿ok? Como lo estamos explicando acá. Incluso cuando veamos diferencia potencial, es como lo van a ver en este curso. Cuando veamos los signos de la termodinámica, lo mismo como este curso. El Resnick lo hace al revés, ¿está? Pero bueno, habiendo dicho eso, seguimos. Entonces, ahí están los datos, están los ángulos. Fíjense que el ángulo θ es el mismo, 37 grados. Es el mismo acá y acá, ¿sí? Bueno, entonces, ahora lo que tenemos que hacer es lo mismo que antes, ¿ven? Hallar la fuerza F1. O sea, es el mismo problema que antes, con la diferencia de que las cargas Q2 y Q3 están ubicadas en otro lugar, ¿sí? Y que no nos dan las componentes de la posición de las cargas 2 y 3, sino que me dan solamente el ángulo y el módulo. O sea, me dan los ángulos esos que se ven ahí y el módulo de cada vector distancia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hacemos el mismo planteo y avanzamos. Tenemos que calcular lo mismo que lo que hicimos hoy. Bueno, hay varias formas de hacerlo. También se podría hacer de forma vectorial. Vamos a ver acá cómo se me ocurrió hacerlo a mí. ¿Qué hice? Ahí está. Este es un problema que ya tengo resuelto, que incluso ya se los subí para que después lo tengan ustedes. Acá tenemos esta expresión vectorial. A ver. Y seguimos avanzando. ¿Ven? Acá recuerdo lo del módulo. ¿Ven? El R sub IJ es el R sub IJ vector dividido el módulo de ese mismo. Acá tenemos X2 y 2, ¿sí? Las componentes de justamente la posición de la carga 2. Acá, quise decir. Las componentes, bueno, ven, la componente en X es 1 metro por el coseno de ese ángulo θ. ¿Se ve? Ese θ2. Miren, vamos a pararlo. Así lo vamos a poner. Esta X2, o sea, la X del Q2, va a ser el módulo de este por el, ¿quién? Por el coseno, porque aplastando en el eje X, coseno de este ángulo. Y esto es importante. ¿Qué cosa? Esto es importante, que el ángulo tiene su lado inicial y su lado terminal. Entonces tengo que salir del lado inicial y culmino en el lado terminal. Parece una pavada lo que estoy diciendo, pero son cosas básicas. Cuando trabajamos vectorialmente hay que regirnos al pie de la ley y de la letra todo el tiempo para no confundirnos. Un ángulo mal tomado te da un signo para otro lado y está todo mal después. ¿Okay? Bueno, entonces fíjense cómo lo calculamos acá. Yo puse 1 metro, que es el módulo, por el coseno de θ2, que es ese ángulo. ¿Y ese ángulo cuál va a ser? Va a ser 90 más θ, que es el que me dan acá, más este otro cachito. O dicho de otra manera, fíjate, 180 menos 37 porque lo tengo θ acá. De la misma manera, el I2, o sea, la componente Y, ¿ven? De la carga 2, que bueno, funcionó el teorema de ustedes, que era un tema de la pantalla y se puede ver. ¿Ven las estrellitas como doy la vuelta ahí? Se ve bien, ¿no? Sí, ahí se ve. Sí, pero no lo podía creer. Bueno,
Entonces, I2 lo mismo, pero ¿qué pasa? Ahora el seno. ¿Por qué? Porque justamente esta distancia, la distancia desde 0 hasta I2, esto viene dado por ¿quién? Por el seno de este ángulo, θ2, ¿ven? Es el módulo de la hipotenusa por el seno. Entonces, otra vez 180 menos 37. ¿Estamos? Seguimos. Haciendo las cuentitas, acá a mí me dio 0,6, y entonces de esta manera ya tenemos el radio 2, en forma XY. ¿Ven? El radio 3 de la misma manera, si ustedes pueden ver, ¿ven? Ahora vamos a la carga 3. La carga 3 está acá. Y bueno, otra vez el X de 3 y el Y de 3. Lo saco de la misma manera, con la salvedad que ahora el ángulo que voy a usar es el θ3, que es este, lado inicial, lado terminal, termina donde está el vector, posición, y el módulo es 0,5 en este caso, ¿ven? El R13 era 0,5, entonces utilizo el valor correspondiente. Como se habrán dado cuenta, este ejercicio lo estoy haciendo con la expresión vectorial, así ya la estamos usando. Ven, el R1 es el vector posición de la carga 1, que está en 0. La carga 2 tiene el vector posición R2. Fíjense que acá no utilizo dos subíndices porque como el 1 es el 0, 0, entonces directamente obvié de poner el 1 acá, ¿se entiende? O un 0 porque es el origen. Perfecto. Lo mismo con R3. R3 no pongo R03 o R13 porque justamente la carga 1 está en el origen. Bueno, entonces teniendo todo esto, ahora voy a jugar, más que jugar voy a trabajar con esta expresión y la voy a armar. ¿Qué voy a armar? Y voy a armar la F21 y la F31. Y después sumo y se acabó. Y se acabó. Sumo vectorialmente, o sea, sumo componente a componente, porque acá el trabajo más arduo, vamos a decir, ya fue hecho acá, creo yo. ¿Ven? Que era interpretar que esto es una cuestión matemática del ingreso. Es saber trabajar con vectores. Nada más. Igualmente, se los recomiendo que lo repasen, ¿sí? Bueno, entonces seguimos y ahora tenemos que plantear esas dos fuerzas, la 2,1 y la 3,1. Vamos entonces con la fuerza 2,1. Fuerza 2,1, mirando siempre la fórmula acá arriba también, es K por Q2, Q1. Fíjense que acá van a ir con su signo. Recuerden que los signos eran, la Q2 es negativa, la 1 y la 3 es positiva. Cada una con su signo, y acá va el vector R1 menos R2. ¿Por qué? Porque es la 2,1. Es final menos inicial. ¿Ven? Final es 1, inicial es 2. Entonces, por eso pongo de esa manera. Voy reemplazando con los valores. Ven que la Q2 es negativa, la dejo como está. ¿Prefieren así, va bien o va rápido? Yo no sé si ustedes copian o prefieren mirar. ¿Cómo? Tenemos que ir ajustando el sistema, ¿sí? Para el bien de ustedes, digamos, no es lo que a mí me gusta. Para mí lo mejor es que te vayamos siguiendo la aplicación y después des un ratito para que copien. Para mí. Hay gente que por ahí no copia o va copiando, como no sé. Yo estoy copiando y opínenme. Yo saco screen a un Excel y me dejo todo ahí documentado. Yo estoy copiando a medida que usted está dando la clase, como si fuese con el pizarrón. Entonces, acá, como verán, ven la F21, ya la calculé, ¿ven? Acá hicimos el módulo, fíjense que el módulo lo hice directamente, a ver, no es que lo hice directamente, fíjense, R1 menos R2 lo teníamos acá, ¿ven? Acá hice la cuentita. El vector R1 menos R2 es este vector que está acá, 0,8 menos 0,6. Si a esto lo elevamos, hacemos el módulo de esto. Hoy hay calculadoras que lo hacen al toque el módulo. Y después el numerito ese, que es un escalar, porque es un módulo, lo elevás al cubo, te da particularmente, en este caso, 1 metro. 1 metro cúbico, ¿está bien? Bueno, haciendo las cuentas con lo que hay arriba, ven que acá está el vector, ¿no? Este es todo escalar, vector, y bueno, nos da esto que está acá. Menos 0,216, punto y coma, la componente en X esto, y la componente en Y, 0,162. Y ya está en Newton. Si no nos equivocamos a hacer las cuentas, ya está en Newton. Ahora vamos con la otra fuerza, la 3,1. En este caso, recuerden que vamos a usar este vector, o sea, acá hicimos R1 menos R2. Ahora vamos a tener que hacer el R1 menos R3. Ven acá, esperen que le pongo pausa. Ven acá. R1 menos R3, que surge justamente de agarrar. Bueno, R1 es 0, 0. O sea que simplemente es negar este. Es más 0,3 menos 0,4. ¿Está? Bien fácil en este caso también. Seguimos.
Bueno, hacemos las cuentas. Ahí te hago una pregunta, Matías, de vuelta. Sí, La explicación ya que le había pongo dado es pausa. como vos calculás la fuerza que 2 ejerce sobre uno o 3 ejerce sobre uno es tu punto final y por eso lo pones primero ahí en la resta de la fórmula. Y el Claro, inicial, correcto, está bien, listo. claro. Y 1 es una carga que está puesta justamente en la posición de 1. Claro, sí, 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 O sea, sí. está en su posición. Es una carga, Bien. obvio. Bueno, Y seguimos. sí, un comentario nada más ahí en Sí, la segunda fórmula de 3 sobre uno está acá, mal, esta. sí, está mal el subíndice de la carga 2 tendría que ser carga 3. A ver, ¿dónde? Su índice. Acá, este. Sí, ¿no? Ah, sí, acá, Sí, ¿no? sí, sí. Sí, 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 ahí me doy cuenta. Bueno, vamos a ver si lo arreglo después. No sé si me di cuenta después. Y si no, lo voy a tener que cambiar. Está bueno la observación, ¿eh? Muchas gracias. Si bien acá el valor lo puse correcto, pero el subíndice es incorrecto. Bueno, y ahora, entonces sí, vamos a calcular la fuerza en 1, que es simplemente la suma vectorial de estas dos. Ven que es en verdad sencillo, pero tiene toda esta matemática que no hay que equivocarse, ¿no? A esta altura. Así que, y bueno, si haces la suma te va a dar eso. Vamos a obtener el vector fuerza resultante que 2 le ejerce a 1. Bueno, esa es la recta de acción, en verdad, porque 2 era negativa y 1 es positiva, por lo tanto va a ser de atracción, o sea que va a ir para acá. De hecho, ya lo habíamos calculado, ¿se acuerdan? La 2 en X es menos 2,16, acá abajito, ¿ven? Estoy marcando. Y en Y es 0,162. Ahí lo que estoy haciendo con la regla justamente es dibujar cualitativamente sobre la recta de acción el vector fuerza 2, 1. Ahí lo estoy dibujando. Este ejercicio se podría hacer de la misma manera de lo como hicimos el anterior, ¿no? Sí, sin ningún problema. Sí, se puede hacer en forma, digamos, mirando el gráfico escalarmente y sin hacer toda la parte vectorial, pero vas a tener que hacer varias consideraciones, ¿sí? ¿Ven? Ahí grafiqué el vector F2,1 y ahora voy a graficar el 3,1. Terminamos, ¿ven? ¿Qué quiero decir? Bueno, acá lo tendría que haber, ya no puedo escribir. Este es el resultante del azul este y del verde este. Acá no le puse el nombre, acá tendría que haber puesto el nombre también. ¿Ven acá? Donde estoy acá. Esta es la fuerza 3,1. ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Hola? Sí, profe. Bárbaro. Bueno, ¿ven? Si le pidieran que hagan el gráfico, si se les pide en un ejercicio, en un examen, lo que sea, bueno, ¿ven? Este es el método simplemente de la poligonal. En este caso es el método del paralelogramo porque son solamente dos vectores que estoy sumando, ¿sí? Estoy sumando dos vectores, es este más este. La resultante está ahí en el paralelogramo, ¿ven? Más o menos. Ahora vamos a presentar al campo eléctrico. Ya vimos lo que es la fuerza eléctrica. Vamos a volver al OneNote original. Perdón, ¿cuál era el resultado de la fuerza? Menos 0,126. Ahí está, menos 0,126. Por eso es que lo grafiqué, quedó para abajo el gráfico, ¿sí? Gracias. No, por favor. Bueno, ahora vamos a presentar a un amigo, vamos a decirlo así, que es el campo eléctrico. ¿Y qué pasa? A ver, para poder resolver la interacción a distancia, es conveniente utilizar una magnitud que me independice justamente de la carga. Alguien que se encargue de resolver justamente esta interacción a distancia y alguien que pueda describir la condición en el espacio que crean el sistema de cargas. Fíjense que nosotros en general teníamos, vamos a poner una expresión general de la fuerza para que se sepa, porque hasta ahora tuvimos dos, tres carguitas pusimos, pero en general la fuerza en un determinado punto, digamos, si tenemos distintas cargas, Q1, Q2 y 3, ¿sí? Q4. Bueno, si queremos saber, esto lo hago como para terminar la parte de fuerza. No es que no vamos a volver a la fuerza, ¿sí? Pero acá estará el radio 1,4. Es el radio 4.
Estamos en la misma unidad, ¿no, profe, todavía? Sí. Entonces, la fuerza del sistema sobre la carga 4, por ejemplo, la fuerza 4, va a ser igual a la sumatoria, acá a veces la sumatoria, mejor dicho, acá van a ir las fuerzas sub i, o sea, las fuerzas sub i 4, de i igual a 1 a 3, ¿sí? Y esto que es igual, i es igual a k veces la sumatoria de k, de q sub i por la q sub 4, ¿sí? La carga 4, sobre el módulo de final, que es el R4 menos el R sub i, al cubo, y como acá estoy en un pizarrón electrónico, yo puedo hacer así, miren, y me lo llevo a otro lado porque me estoy quedando sin lugar ahí. Entonces voy a venir acá. Y a esto lo multiplico por el vector R4, en este caso, menos el R sub i. Y otra vez, con igual a 1, hasta en este caso hasta 3. ¿Se ve esto? Esto es porque es válido el principio de superposición. ¿Bien? Ahora, fíjense que si uno quiere, digamos, tiene un sistema de cargas, así como están los planetas y existe el campo gravitatorio, es muy importante introducir el concepto de campo, ¿sí? De campo vectorial. El campo eléctrico, que es el que vamos a presentar ahora, que se simboliza con la letra E, y es un vector obviamente, es como que se asemeja al campo gravitatorio, con la salvedad que la fuerza gravitatoria que mencionamos el otro día, es una fuerza siempre de atracción, no es una fuerza de repulsión, ¿sí? En cambio, en electrostática, recuerden que la fuerza pueden ser fuerzas de atracción o fuerzas de repulsión. ¿Está bien? Entonces, en el caso del campo eléctrico, lo mismo, el campo puede ser en un sentido o en otro, ¿sí? En cambio, el campo gravitatorio es siempre hacia la masa. En este caso, si es gravitatorio terrestre, es hacia la Tierra. Si uno está en la Luna, bueno, será entrante hacia la Luna, ¿sí? Si estuviese en Júpiter, bueno, la línea de campo gravitatorio hacia Júpiter van a ser siempre entrante hacia ese planeta. Entonces, para poder evitar, como les decía, la introducción, la interacción a distancia, vamos a poner así, esto lo voy a poner, permítanme ponerlo acá, organizarlo un poquito mejor, más prolijo. Entonces, ahora sí. Vamos a poner. Se asemeja a la fuerza gravitatoria. Ejercida por una masa sobre otra. Entonces, para evitar el problema de la acción a distancia, es como que se llama un intermediario, vamos a decir. Como que este dice de intermediario. Esta es una de las magnitudes vectoriales más importantes que vamos a estudiar en electrostática, ¿sí? Campo eléctrico, y después va a estar el otro campo, que es un campo vectorial, y el otro es un campo escalar, es el campo de potencial. Pero en este caso, el campo eléctrico es un campo que va a depender de la posición, justamente. Entonces, esto es así. Carga interacciona con justamente el campo interacciona hasta en el medio de la otra carga. Una carga crea un campo eléctrico en todo el espacio, y este campo va a ejercer una fuerza sobre otra carga, ¿sí?
cierto que ahora no. Ahora sí se ve, ¿no? Sí, se ve. Me dijeron que se ve, ¿no? El cursorcito. Perdón que Sí, soy se ve. redundante. Sí. Perfecto. Bueno, ven, esta carga genera un campo en el espacio y este campo va a ejercer, ¿no es cierto?, una fuerza sobre esta otra carga. Ahora, ¿cómo se define el campo eléctrico? ¿Sí? Bueno, justamente, pero primero quiero aclarar algo que es un concepto importantísimo. Cuando hablamos de campo eléctrico, vamos a hablar de las cargas que generan o imponen la condición en el espacio. O sea, ¿qué condición? Son las que generan el campo. Van a decir, bueno, yo estoy acá y yo genero tal campo. Después va a haber otra que va a ser lo propio y la otra lo mismo, como vimos antes. Igual el principio de superposición. O sea, cada una va a interactuar con las demás. Pero esta, vamos a decir, o la que yo vaya a usar para medir justamente ese campo o para poner de manifiesto la existencia de un campo, va a tener que ser una carga que no me altere o no me contribuya al campo en sí. ¿Sí? Entonces, van a estar las cargas fuentes o las generadoras de campo y después va a haber una carga muy chiquitita, conceptualmente muy chiquitita, que no me pese, que no tenga peso o que no me altere con su propio campito, vamos a decir, si bien va a existir, aunque sea muy infinitesimal, la idea es que no me altere el campo en sí, el cual yo quiera medir. ¿Se entiende hasta acá el concepto entonces? Vamos a empezar por algo muy sencillo, que es el campo eléctrico de una sola carga puntual. Entonces, si nosotros tenemos una carga, por ejemplo, positiva, el campo eléctrico que esta carga va a generar en el espacio se puede simbolizar por líneas equiespaciadas. Se llaman líneas de fuerza o líneas de campo eléctrico. Ahora yo voy a mostrar, bueno, después de un ratito, un dibujito bien hecho. Entonces, esta es la carga puntual positiva. Hasta que no diga otra cosa, estamos hablando de cargas puntuales, ¿sí? Y acá está el campo eléctrico. Ahora, ¿cómo definimos este campo eléctrico? Bueno, el campo se define en un punto, ¿sí? En un punto del espacio. Por ejemplo, qué sé yo, acá, punto P. Entonces, lo vamos a definir simplemente de la siguiente manera. Es muy sencillo. Habiendo conocido la fuerza, va a ser el límite para Q0 tendiendo a 0 de la fuerza eléctrica sobre la unidad de carga. Así de simple. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, justamente, si nosotros tuviéramos dos cargas, ¿sí? Como acá dijimos, esta carga y esta otra carga, pero una de las dos la hacemos muy chiquitita, recuerden que la fuerza, ¿cómo era? Vamos a ponerle K por Q, vamos a poner así, Q, en vez de Q1 vamos a poner Q sobre Q0, esta Q viene a ser esta que está acá, para nuestro ejemplo, dividido la distancia que haya, pongámosle la distancia, R, de forma genérica, módulo de R al cuadrado, por el R versor. Estamos hablando de una expresión sencilla para efectos de los cálculos. Entonces, si yo a esto lo divido, vamos a poner este color verde, por la Q0, tomándole límite, este límite es más bien conceptual, ¿no es cierto? Y ahí obtenemos el campo. ¿Por qué? Porque de esta manera cancelo. Antes del paso al límite, obviamente es un tema conceptual, se cancela, porque lo tengo ahí, y entonces es independiente. ¿Y qué me va a quedar? En definitiva, el campo eléctrico en un punto, vamos a poner esto que es importante, campo eléctrico, K por la carga, que es la única carga en este caso generadora, sobre la distancia, el módulo de la distancia al cuadrado. Y bueno, el R versor. Entonces, acá tenemos al campo eléctrico, esto es en forma general, así, y esto es en forma ya, el campo eléctrico particularmente de una carga puntual, ¿sí? Este es el campo eléctrico definido en un punto debido a una carga puntual. Esta Q0 se la denomina carga de prueba, o en inglés test charge, ¿entiendes?
Test charge, carga de prueba. Es una carga que, como ya dije, tiene que ser lo más chiquita posible, de forma tal que no me altere a la otra. ¿Está? Sí. ¿Hasta acá se entiende conceptualmente la idea? ¿Hola? ¿Están ahí? Sí, Bien. Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿A qué se refiere con lo de el problema de acción a distancia? Eso no me quedó claro. Claro, fíjate, si vos tuvieses que estar calculando las fuerzas para cada punto, ¿sí? Si vos cambiás las cargas, o sea, vos tenés una determinada cantidad de cargas, como habíamos puesto a poner acá, ¿sí? ¿La ves? Sí. Entonces, con el concepto de campo, te independizás de tener que estar calculando la fuerza. Mirá, si vos ya tenés justamente el campo que estas cargas, estas tres, imponen en el espacio, y vos querés calcular la fuerza o lo que le va a pasar a esta Q4, yo la puedo poner en cualquier lado a la Q4, que al yo ya saber el campo, agarro esta expresión, Ah, está bien. ¿entendés? Y deduzco la fuerza porque ya tengo el campo. Es como que ya cuento con el campo y entonces calculo la fuerza. Si yo no tuviese el campo y quisiera la fuerza, tengo que estar haciendo todas esas cuentas. ¿Se entiende? Claro, sí, sí, sí. Aparte otra cosa, el concepto de campo, para que ustedes se den una idea, las ondas electromagnéticas, justamente la luz incluso, son campos eléctricos en el espacio y magnéticos. Pero bueno, ahora no estamos hablando del magnético, pero el magnético viene siempre a colación con el eléctrico, van juntos en la onda electromagnética. Pero ahora yo estoy hablando del eléctrico, ¿está? Pero no puedo dejar de decir lo otro porque si no estaría incompleto. Pero ¿está? El campo eléctrico es el encargado de las comunicaciones, todo tipo de comunicaciones. Por ejemplo, un ejemplo que da, creo que uno de los libros que mencioné, el Resnick, si mal no recuerdo, cuando empieza a este tema, hace mención a una sonda, la Voyager, o como se pronuncie, la Voyager, que hace muchos años se mandó y pasaba por Júpiter, y la velocidad, o sea, y las fotos y las cosas, lo que capturaba al pasar por Júpiter, llegaba a la Tierra por ondas electromagnéticas, por campos eléctricos que varían en el emisor allá y en el receptor, o sea, acá en la Tierra, con un sistema bien diseñado, era capaz de decodificar toda esa información que desde allá le estaba mandando, y en 4 minutos más o menos habría que calcular, ¿no? La onda electromagnética, en este caso el campo eléctrico, viaja a la variación del campo eléctrico, viaja a la perturbación, eso ya es una onda y todo eso, bueno, eso viaja a la velocidad de la luz, y más o menos en 4 minutos, 4 minutos y pico, depende de la distancia, estamos hablando de Júpiter, ¿no? Llegaban las ondas a la Tierra. Entonces, me fui un poco por las ramas, pero es una introducción que está buena porque es muy importante entender el concepto de campo. Entonces, ¿se entendió por lo menos el hecho de por qué surge, por qué es conveniente? Yo de ahí algo que no entiendo, digamos, porque conceptualmente entiendo que el campo es como como el sistema generado por unas cargas, pero después cuando vos lo querés medir, lo tenés que medir siempre en un punto donde haya una carga puntual. Bueno, pero es que justamente, no, claro, es conceptualmente, porque vos, para poder medirlo en un punto, vos hacés de cuenta que, ¿cómo lo medirías? Llevarías una carguita puntual, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá, si vos querés saber el campo acá, fíjate que el campo varía inversamente con el cuadrado de la distancia, o sea, es igual, prácticamente es igual que la ley de Coulomb, pero dividido por una de las cargas, por lo tanto, las unidades son otras. Y ves, si vos querés medir, y depende de dónde te pares, ponele, si te parás acá, agarrás la carguita de prueba, la pones acá, la Q0, ¿ves? Y vas a medir un cierto campo. Pero bueno, ahí entonces no entiendo nada, digamos, porque la Q, ¿y la Q qué es la Q? La Q no, la Q0. Digamos, Q0 es la carguita de prueba Claro, que vos tenés hipotética donde positiva, querés claro, medir. hipotética y positiva. Espera que lo pongo, me había olvidado acá. Positiva por definición.
¿Está? Bien. Lo que te decía, esta Q0 lo que hace es hipotética, es imaginaria o ficticia, no necesariamente tenés que estar poniéndola. Vos, la otra Q, justamente, esa sí la tenés que conocer porque es la que te origina el campo, ¿sí? O sea, esta la tenés que conocer. Lo importante es, mira, vamos con un ejemplo bien sencillo. Es la que te origina el campo, pero R, la posición, no es la posición de esa Q. Eso es el No. Esa R, mira, qué bueno que me preguntaste porque capaz que yo. Esa R es, por ejemplo, mira, vamos a hacerlo en celeste. Esta es la R. Ahí está el punto P, por ejemplo, bueno, puse acá. Y acá yo estoy poniendo la Q0. ¿Está bien? Está bien. Está bien. ¿Está? Acá pongo la Q0 y esta es la distancia. Si yo me pongo acá, bueno, esta va a ser la otra R. ¿Se entiende? Sí, eso entendí. Yo lo que no... Dale. Porque el campo depende de la posición, ¿sí? En verdad, el campo es una magnitud vectorial que depende de X, de Y y de Z, ¿sí? Y va a tener componentes E sub X, E sub Y y E sub Z en su forma más general, ¿sí? Entonces, fíjate que no depende de la carga que vos vayas a, o sea, de la Q0, justamente no depende de la Q0 porque está independizado de la Q0. Depende de las cargas que generen, que vos tengas en el espacio. Las Bien. cargas generadoras de campo. Ahí entendí todo perfecto, digamos, que el campo eléctrico, lo que sea, medido en un punto, con una carga virtual, ficticia, lo que sea. Con una posición R, que es la posición del punto donde está midiendo. La Q, no sé de qué es, digamos, ¿de dónde sale esa Q? No entiendo. Estoy diciendo, es la carga que vos vas a tener en tu universo que te va a generar el campo. Es, por ejemplo, la Tierra. ¿Qué es la Tierra? La Tierra es la que te genera la gravedad, vamos a decir así, la masa de la Tierra. Ahí te di el ejemplo. Si vos tuvieses, mirá, ¿ves? Acá tenés la Tierra, acá tenés altura, y acá tenés, qué sé yo, para darte una idea, la Tierra, la masa de la Tierra es enorme, y acá tenés, qué sé yo, un kilo de papa, no sé. Vamos a ponerle masa. Acá tenés una masa. Acá tenés una altura. Bueno, ya lo puse H. ¿Sí? Acá está la fuerza peso. ¿Sí? Y acá tenés el campo gravitatorio. ¿Está? Entonces, fíjate vos, la carga Q, esta carga Q, viene a ser la Tierra, la masa de la Tierra. ¿Se entiende? Ahí me entendés, Federico, ¿era? Ah, está bien. Está bien. Pero, para hacer el ejemplo más sencillo. Pero es Sí, la carga, es la carga del campo entero, entonces no sé. Sí, es la carga, perdón. Es la carga que genera el campo, generadora del campo. Porque está esa carga, existe el campo, si no, no hay ningún campo. Porque está la Tierra, existe el campo gravitatorio terrestre. ¿Ves lo que estoy dibujando acá? Si no estuviera la Tierra, no hay ningún campo gravitatorio. ¿Se entiende? Sería la sumatoria de muchas cargas. En algo más chiquitito, digamos, sería la sumatoria de muchas cargas, la Q esa, ¿o no? O sea, si yo todavía no llegué a eso. Ahora es una sola carga. No, ahora estoy en el caso más fácil de todos, más sencillo. Por eso, si nos complicamos, es una sola carguita. Acá está. Acá. Una consultita, ¿puedo hacer? Sí, claro. Sí, puedo decir que el campo eléctrico es la interacción que, o sea, diciéndolo de una idea más o menos, ¿no? General, es la interacción que tiene una carga debido a sus electrones, ¿puede ser? O su transferencia, No, a ver, una carga, cuando digo una carga, es una carga puntual, ¿sí? Esta carga pueden ser un montón de electrones, si es negativa, pueden ser un montón de electrones concentrados, ya vimos cómo era ese tema, ¿no? En un dieléctrico, en un conductor, vaya a saber, pero puntual dijimos que estaba concentrada en un punto matemático, ¿sí? No es que tiene que ser un electrón o un hueco, eso está claro, quedó claro el otro día, ¿no es cierto? Sí. Entonces, una carga es una carga, lo que sea que valga, pero es en un punto, porque estamos hablando de cargas puntuales. Después la vamos a complicar, vamos a ver densidades de carga, pero ahora estamos hablando de una solita carga.
que puede medir 1 coulomb, 1 microcoulomb, 5 nanocoulomb, 28,2, ¿se entiende? Perfecto. Entonces, Perfecto. esa carga, donde sea que esté en el espacio, va a generar un campo a su alrededor, en R3. ¿Está bien? Perfecto. Quiero mostrar un applet que tengo. Mientras tanto los escucho si tienen alguna pregunta, pero capaz Está que el bien. applet en 3D... Entonces, esto aclare. perdón, Matías, acá en el ejemplo y en la fórmula vos pusiste que el campo eléctrico, bueno, analizado en el punto de la posición R con la carga Q sub 0, que es la carga virtual, es de un campo eléctrico compuesto por una sola carga, que es el ejemplo ese que vos pusiste, y por eso pusiste solamente una Q. Si vos tuvieras un campo con muchas otras Q, hubieras escrito otra cosa y no solamente una Q. Sí, no, mira, escribiría esto, mira, a ver. Si las cargas son entendido, o sea, estaba relacionado al ejemplo, al gráfico ese que vos hiciste. Vamos a otro ejemplo, mira. Mira, parecido al de antes. Q1, Q2, Q3, Q4, Q3. Vamos a poner 3 nomás, para no complicar. Imagínate que yo me quiero parar acá. Y acá digo, bueno, a ver, ¿cuánto mide el punto P? Entonces me pregunto, yo nunca lo hice, ¿cuánto mide el campo eléctrico acá? Acá. Entonces agarro la Q0, que la tengo acá en la mano, entonces va a estar la interacción de esta carga Q2, digamos, el campo, ¿no? Debido al propio campito de la Q1, y va a estar el propio campito de la Q3. Entonces llamémosle esto, y ahora de paso voy a hacer una aclaración. R2, R1 y R3. Mi aclaración es esta, cuando yo no escriba esto, o sea, el módulo de, me refiero a la distancia, ¿sí? Esto es el módulo de R2, está clarísimo, pero cuando, y también está incluso en los libros lo hacen con letra negrita, o simplemente te lo aclaran, ¿ves? Cuando yo ponga esto así, me estoy refiriendo al módulo, ¿está claro? Y yo me voy a referir al vector, entonces le pongo así, lo cual es obvio, ¿no? Pero para que se entienda, ¿está? ¿Está? Entonces, para no estar poniendo, ahí me estoy refiriendo al módulo, o sea, R2 va a ser la distancia, o el módulo del vector, R2 sub 0, o el R0, ¿se entiende? O sea, me refiero directamente a las distancias, acá, acá y acá, para hacerlo más fácil, cuando escriba de esa manera. Entonces, volviendo al tema, si yo quisiera saber el campo eléctrico en el punto P, ¿esto a qué va a ser igual? Va a ser igual al campo eléctrico debido a la carga 1, más el campo eléctrico debido a la carga 2, más el campo eléctrico debido a la carga 3. ¿Y esto a qué es igual? Y cada uno el suyo. Fíjate, este es K veces Q1 sobre R1, en este caso, ¿ves? Por el versor R1 versor. Bueno, acá voy a poner, estoy en una ecuación vectorial, así que lo pongo. ¿Está? El 2 va a ser K por Q2, ¿ves? Sobre el R2 por R2 versor. Y este va a ser K por Q3 sobre R3. Ah, bueno, está bien. Vos tenés un campo eléctrico por cada carga que tengas en el cuadrado, Tiene que ir al cuadrado. Ven cómo estoy, acá estoy poniendo R1, R2, R3, me refiero a esos radios. Entonces, en definitiva va a ser K veces la sumatoria desde I igual a, no sé, 1 hasta N, ¿de quién? De Q sub I sobre el R sub I, el módulo al cuadrado, por el R sub I versor. ¿Se entiende? Y acá tenemos una fórmula general para cargas puntuales. Entonces acá podríamos decir que esto es expresión del campo eléctrico. Profe, ¿por qué Q0 tiene que tender a 0? Suponete que acá este tipito que yo dibujé acá, que quiere saber el campo eléctrico, viene con una Q0 que es enorme, digamos. Esta Q0 que es grande, ¿sí? Si esta fuese muy grande, a nivel muchos coulomb, lo vamos a poner en rojo, va a alterar. Es como si en el ejemplo de la Tierra, yo acá en vez de la masa de la Tierra traigo a la Luna y la pongo a, no sé, 15 metros. Por así estoy haciendo cualquiera, pero bueno, para que se entienda. Vos pones la Tierra a 15 metros y la gravedad de la Luna te va a afectar totalmente el campo de la Tierra. ¿Se entendió acá el ejemplo? ¿Concepto? Sí, profe. Sí. Sí, profe.
o sea, carece de sentido el hecho de traer a la Luna, o sea, vos se supone que estás en tu sistema de referencia trabajando con la Tierra, esta es tu fuente de campo en este caso. Y si tuvieras, ponele, no sé, la Tierra, la Luna, tu sistema fuese la Tierra y la Luna, bueno, en algún punto intermedio, no justo en el medio, sino intermedio, vas a tener la gravedad de las dos interactuando, ¿sí? O sea, me voy a la parte mecánica o de física 1 porque capaz que se entienda mejor con el ejemplo que estoy dando. No, quédese Bueno. tranquilo que ya entendí, profe. Bueno, y los demás que no dicen nada. Sí, puntualmente a mí también ya me quedó claro. Estoy sacando esto para que no quede sucio. Bueno, entonces, está claro. Entonces, esto no. Les voy a mostrar el campo eléctrico debido a una configuración de una carga, a ver, de una carga puntual, de 2, de 3, vamos a ver. Bueno, ven, acá Sí. tenemos single charge. Ahora vamos a poner una segunda carga. Add drivable charge. ¿Ven? Ahí tenemos dos cargas positivas. Las flechas son indicadoras de campo eléctrico. ¿Por qué? Porque justamente el campo eléctrico tiene ciertas características o propiedades y ahora las vamos a enumerar, y una de ellas es que las líneas de campo, porque el campo se manifiesta por, o se puede graficar por sus líneas, y las líneas de campo justamente salen equiespaciadas de cada carga positiva y terminan en una carga negativa o en el infinito. Ven acá este hueco que estoy mostrando, como que acá en este sector el campo es nulo, ¿ven? Porque las dos cargas son de igual magnitud, entonces va a haber un punto intermedio donde el campo, incluso por acá, una asíntota acá, que el campo se va a anular. ¿Se ve hasta acá? Sí, profe. Bien. Se ve. Ahí estábamos en R2. Si estuviéramos en R3, o sea, en verdad el campo está en R3, está claro, simplemente que es el mismo applet o simulación. Ahora vamos a poner otra carga más. Ahí lo que yo les decía, ven que en el medio, cargas son positivas, ¿ven? Y en el medio como que no hay nada. Vamos a poner un slicing. Vamos a cortarlo en el plano X, ¿ven? Y ahí están las dos cargas y sus mapas de campo, pero una feta nomás. Ahí está, ¿ven? Bueno, acá tenemos el mapa de campo eléctrico de una carga positiva y una carga negativa. Entonces vamos a poner acá, ya que estamos, las características del campo eléctrico. Así las enunciamos. Vamos a ver también en qué se mide el campo eléctrico. Características. Una característica es que el campo eléctrico es tangencial a las líneas de fuerza. Pero primero vamos a empezar por el número de líneas de campo. Entonces, el número de líneas de campo es proporcional a la carga. Las líneas se dibujan en forma simétrica. Y fíjense que salen siempre en forma perpendicular a las superficies si son conductoras. Pero bueno, eso lo vamos a ver luego. Después, la densidad de líneas es proporcional a la intensidad del campo en ese punto. ¿Esto es parecido o es lo mismo que campo magnético? No, no es lo mismo. Hay cosas en las cuales se diferencian, pero todavía no lo puedo mostrar esas diferencias. Las vamos a mostrar cuando veamos el magnético, porque ya vamos a haber sabido el eléctrico. Como todavía no conocemos el campo magnético y las propiedades del campo magnético, no podemos comparar todavía, pero no es lo mismo. Hay ¿A qué llama línea de campo, profe? Ahí voy. Voy a terminar de escribir esto. La densidad de líneas de campo es proporcional a la intensidad en ese sector. ¿A qué llamo las líneas, me dijiste? ¿Me preguntaste? Sí, profe. ¿A qué le llamo líneas? Bueno, justamente a estas que vos ves por acá. ¿Ves? Estas son las líneas de campo. Todas. ¿No es algo esquemativo eso? Sí, pero justamente, a ver, en el caso anterior, que fue lo que yo hice, acá, ¿ves? Fíjate, yo las dibujé equiespaciadas, ¿ves? Unas con otras. ¿Por qué? Porque tengo una carga Q, la densidad, o sea, es una carga puntual. Al ser carga puntual, las líneas tienen que ser equiespaciadas. Ahora, en este caso, como yo tengo otra carga que es de signo contrario, ¿ves? En este caso, acá voy a tener mayor densidad de líneas, ¿ves? Porque se van a torcer para aquel lado. ¿Se entiende?
O sea, el campo eléctrico es más intenso acá que acá, por ejemplo. ¿Ves? Porque sí, porque ¿qué dije? Que es proporcional a la densidad. La densidad es proporcional a la intensidad del campo. Entonces quiere decir que como acá es más denso, mira. ¿Y qué onda la horizontal que...? ¿Ves? Mirá, fíjate que, un segundito, te quiero mostrar acá. Ponele que yo acá pongo una superficie, espera. Si yo acá pongo una superficie de 1 centímetro por 1 centímetro, ponele, 1 centímetro cuadrado, fíjate que la van a atravesar a esa superficie 1, 2, 3, 4, 5 líneas, por ejemplo. Si yo pongo lo mismo acá, la van a atravesar 2, ¿se ve? Entonces, el campo eléctrico es más intenso acá, porque acá tengo más líneas que están cortando esa misma superficie. ¿Entiendes? Esta superficie es de 1 centímetro cuadrado, y esta también. Acá la corta esta. ¿Me contestó un poco la pregunta de lo de la intensidad? Sí, pero... ¿Cuál era la otra pregunta que quedó bollando? Porque una de las propiedades dice que no se cortan. ¿Y qué onda las horizontales que apuntan para afuera? ¿Qué horizontales? ¿Estas? Sí, pero esas, sí. ¿Qué pasa? No se cortan. Fíjate, esta sigue por el espacio allá, esta va para allá, esta va para acá, no se cortan nunca unas con otras. No va a pasar esto, ¿entendés? Esto no. No, está bien, interpreté mal. ¿Se entiende? ¿Los demás todos lo van siguiendo? ¿Se va viendo? Sí, bien. Sí. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces... Ahora, si las dos carguitas fueran positivas, se estarían alejando todas las líneas. Correcto. Un segundo que ya voy con eso. Si las dos cargas fuesen positivas, es esto, ¿ves? Que tenés como un vacío en el medio. Sí, como más que vacío, mira, ahí se ve. Perfecto. Quería mostrarles miren, acá les voy a mostrar, ya que lo tengo listo, uno de 2 cargas positivas y 2 cargas negativas. Esperen que saco este del medio. Miren lo que se forma acá. ¿Ven el hecho de lo que está pasando con estas 2 cargas positivas y 2 cargas negativas dispuestas en un cuadrado, digamos? Y por el hecho de que son iguales, porque si no fueran iguales, no quedaría ese dibujito tan lindo, tipo mariposa o arañita, no sé, como lo quieran ver. ¿Se entiende? Perfecto. Sí. Y siempre va de más a menos, ¿no? La línea. Correcto. Bien. Bueno, entonces, ¿se entendió este conceptito acá? Concepto, el tema de la cantidad de líneas por unidad de área, o sea, densidad de líneas, ¿sí? Bueno, ¿qué más? A ver, el número de líneas decrece con el cuadrado de la distancia para una carga puntual generadora del campo. Entonces, algo más que estaba por poner antes, es que la fuerza eléctrica es tangente a la línea de campo, ¿sí? O líneas de fuerza. También se suelen llamar líneas de fuerza. ¿Por qué? Porque justamente, si yo acá tuviese una carguita Q0, fíjate, ¿cómo sería la fuerza que esta carga va a experimentar? Me dicen que es tangente, entonces esta es la fuerza en ese punto. ¿Está bien? ¿Hasta acá estamos bien? Son conceptos muy sencillos, por ahí para uno que ya hace muchos años, pero son conceptos claves. No es que sean tan complicados o integrales o cosas complicadas, pero créanme que hay que tenerlo en cuenta para poder resolver los ejercicios y todo. Entonces, el número de líneas de campo decrece con el cuadrado de la distancia para una carga puntual generadora del campo eléctrico, y lo que habíamos dicho recién, el campo eléctrico, es tangente a las líneas de fuerza. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta acá o estamos bien? Sí, líneas de fuerza serían todas las líneas de las que estamos hablando, o es Claro. un tipo de línea particular. Sí, no, todas. Bueno. Puse línea de fuerza, esta, son todas. Todas, perfecto, listo. Puse acá algunas como para que se entienda. Si vos querés saber, por ejemplo, la fuerza que experimentará una carga Q0 que estuviese ahí, y bueno, otra vez, tenés que agarrar, ¿ves? Poner tangente ahí, ¿ves? Por ejemplo, se me ocurre. Y ahí tenés la fuerza eléctrica que va a experimentar una carga Q0 que esté parada ahí, o que esté apoyada ahí, y la soltás. ¿Me explico? Va a ser una fuerza que va a tender a acelerarla en la línea de campo, ¿sí? En ese, o sea, tangente al punto en donde está, ¿entiendes?
Pregunto para confirmar, ¿esa Q0 tiende a 0? Sí, a ver, hipotéticamente sí, a nivel conceptual, pero después, porque te va a pasar, vas a ver ejercicios donde te dice, bueno, suponete, ¿no? Te van a dar 2 cargas o más y te dicen, bueno, calcule el campo eléctrico. O ponele que te lo dicen, te lo dan. Y te dicen, bueno, calcule la fuerza eléctrica que experimentará una carga de tantos microcoulombs o nanocoulombs, ¿entendés? Entonces, cuando todo es relativo en física, no se crea en el tiende a 0 como 0 o cercano. A ver, esa carga es muy chiquitita comparada con las demás. Acuérdense que en física tres órdenes de magnitud, 2 órdenes de cantidad, ya es mucho. ¿Se entiende? ¿Explico? O sea, si estas 2 cargas que están acá, ponele, son del orden de los milicoulomb, ¿sí? Y vos tenés una carguita, ponele que ponemos acá, esta, que es de tantos nanocoulomb, tranquilamente es válida, ¿se entiende? Es 1.000.000 de veces más chica, ¿se entiende lo que está? Acuérdense que mili es por 10 a la menos 3, ¿está? Estos son repasos, ¿no? Micro por 10 a la menos 6. Nano es por 10 a la menos 9. Pico por 10 a la menos 12. ¿Se acuerdan? Este es un mapa de campo eléctrico. ¿Ven? Si a vos te dan un ejercicio donde te dan, que hay uno ahora acá, son, a ver, hay uno que es un cuadrado, está en la guía. En la nueva creo que también hay uno, donde te dan un cuadrado y te dicen, bueno, calcula el campo eléctrico en el centro, pero las cargas no son así todas iguales, si no sería 0, ¿se entiende? Acá el campo sería 0, si te preguntan, ponele que te tomen algo así, vos sabés que esta carga, ponele Q1, Q2, ven qué bueno que está esto del OneNote, que podés escribir sobre incluso los mismos gráficos, está espectacular. Entonces, la Q1, ponele, si yo acá pusiera la Q0, ¿qué va a pasar? Debido a esta, a la Q1, va a experimentar una fuerza, para allá. Debido a esta, a la Q3, va a experimentar una que va para allá. Y si las dos son iguales, es 0, ¿se dan cuenta? Y lo mismo va a pasar en esta recta de acción. Va a experimentar para allá y para allá. O sea, lo que me importa es que si las dos opuestas del mismo signo son iguales en magnitud, aunque estas sean mucho más grandes en magnitud que estas, las negativas que las positivas, ponele que tengas un vector así y así, igual va a ser 0 porque se cancelan vectorialmente. ¿Me siguen? Sí. ¿Estamos bien? Perdón, una Bueno. consultita rápida. Ahí vos dibujaste el vector fuerza tangente a la línea de fuerza. Acá. Sí, acá, sí, tal cual. Pero ahí abajo pusiste el vector, ¿cómo se llama? Campo eléctrico. ¿Es lo mismo vector campo eléctrico y vector fuerza? No es lo mismo, pero lo que es lo mismo es Perdón, la tangencialidad. el sentido. La tangencialidad es la misma, la fuerza podría ser distinta. Y ahora vamos al caso. Acuérdense que yo puse, miren lo que puse acá. ¿Qué puse acá? Positiva. Perdón. Positiva, ¿ven? La Q0 es positiva. Entonces, si yo tengo una configuración así, esta es porque puse Q0, pero si yo pusiera, por ejemplo, ¿no? Una carga acá negativa, entonces en ese caso, ¿qué va a pasar? La fuerza que va a experimentar esta carga va a ser de atracción. O sea, va a ser una fuerza que va a tender a ir hacia las positivas, porque acordate que cargas positivas con negativas, cargas de distintos signos se atraen. Entonces, fíjate, esta carga que es menor a 0, chicos, los demás me van siguiendo, o sea, estamos todos, no me fijé cómo vamos. ¿Vamos bien? Sí, todo bien. ¿Están ahí? ¿Todavía no se durmieron? Bueno. Profe, cuando hablamos de líneas de fuerza es lo mismo que decir líneas de campo, ¿no? Sí, las líneas de fuerza son las líneas de campo, correcto. Pero yo estaba contestando lo otro, es esto, que acá la fuerza, fíjense para dónde va a ir. Para ¿ven? la carga positiva. Claro, lo que digo es que el vector fuerza tiene el mismo sentido que el vector campo. No ves, ahí la fuerza, y esa era una pregunta de un final una vez, o en un parcial, que si era igual, y no, porque depende del signo de la carga, o sea, la línea es la misma, pero la fuerza es para un lado y el campo es para el otro, en este caso. ¿Por qué? Porque la carga es negativa, ¿lo ves? Acá te doy el ejemplo. Porque ahí abajo pusiste el vector campo es tangente a la línea de fuerza.
Va para el otro lado, ahora entendí. Acá, ¿ves que acá está el sentido? ¿Lo ves? Siempre va, Sí. las líneas de campo salen desde las cargas positivas y terminan en una carga negativa, ¿no? Que es el caso este, ¿ven? En este caso, estas líneas de acá, de la derecha, se van a ir hacia las cargas negativas, o sea, hacia la carga negativa, ¿ven? Se cierran, nacen en la positiva y terminan en las negativas. Pero estas de más a la izquierda de acá, terminan en el infinito, ¿no? No es que se llegan, o se cierran en el infinito, todo por allá, ¿se entiende? Y cierran, ¿está? Pero no, o pueden quedar abiertas. Esa es una gran diferencia con el campo magnético, ya que me dijiste, las líneas de campo magnético son cerradas siempre, del polo norte al sur. Salen del norte y cierran en el sur. Profe Guido hizo una consulta. No entiende por qué la fuerza de arriba dijo que era una carga negativa. Porque se me ocurrió poner una carga negativa acá, esta QW. Se me ocurrió decir, bueno, acá, defino una carga negativa, o sea, agarro una carga negativa y la apoyo acá, ahí. Y obviamente se va a acelerar para el otro lado, ¿lo ven? Para acá, para el sentido de la fuerza. A ver qué es lo que te contesta, si lo entendió, si lo comprendió. Es negativa, por eso va para el otro lado. Porque fíjate que cuando metes en la fórmula, si la carga es negativa, te cambia el sentido de la fuerza. Acuérdense que, mirá, o sea, el módulo de la fuerza va a ser el módulo del campo por la carga. Y la carga es negativa, el campo y la fuerza van para lugares distintos. La dirección es la misma, pero el sentido es contrario, ¿se ve? Solamente voy a tener campo, fuerza en el mismo sentido que el campo, y la carga es positiva. Las líneas de campo son entrantes a las cargas negativas. Es un poco seduce de lo de arriba, ¿no? Pero lo dejo explícito. Quería darles un ejemplito. A ver, vamos con algún problemita. ¿Qué dice el ejercicio 13? Ustedes se fijan, dice si dos cargas Q1 y Q2, de 1 microcoulomb una y Q2 de 2 microcoulomb, bueno, como acá está, están separadas 10 centímetros, ¿no es cierto? Una distancia D igual a 10 centímetros. Averiguar en qué punto de la línea que une las dos cargas es nulo el campo eléctrico. ¿Está? Entonces va a haber un punto intermedio donde el campo eléctrico sea nulo. Hasta acá, ¿me siguen? Es por lo que vimos antes del mapa de campo eléctrico. ¿Se acuerdan de dos cargas positivas? Hay un sector que el campo se anula. Ahora, ojo porque acá no son iguales las cargas. Porque si no uno se podría apresurar y decir, bueno, la mitad, Matías. Obvio. Pero no es en este caso la mitad porque una vale 1 y la otra vale el doble. ¿Se ve? Sí. ¿Sí? Bien, seguimos. Entonces, acá tenemos la expresión del campo eléctrico. Fíjense acá que yo le llamo R sub P al denominador, y ya estoy hablando del módulo al cuadrado, ¿ves? Cuando no pongo el vector y las rayas del módulo, me estoy refiriendo al módulo. Y acá lo elevo al cuadrado, ¿está? Al módulo. R sub P justamente es la distancia que va a haber desde el origen, que en este caso es este, hasta el punto P. Ven acá, puse que el campo, la suma de los dos campos, el campo debido a la carga 1 y el campo debido a la carga 2, tiene que dar 0. Ahí ponemos la expresión del campo debido a la carga 1 y el campo debido a la carga 2. Y fíjense cómo expreso acá los denominadores, ¿ven? Como yo ya puse un sistema de referencia, lo tengo que obedecer, ¿ven? X, Y. Entonces, llamé al punto P, lo llamé X sub 0. Entonces, esta es la expresión genérica. Entonces pongo X sub 0 al cuadrado. ¿Por qué? Porque es la diferencia digamos, es el X del punto P, porque este es el 0. La carga Q1 está en el origen de coordenadas, ¿ven? Entonces es directamente esto al cuadrado. Ahora, la distancia de la carga 2 hacia el punto P, ven que el sistema de referencia sigue siendo esto. Entonces, ¿cómo expreso esta distancia? Como vieron acá, D menos X sub 0, o sea, esta menos esta. Y me queda justamente esta diferencia. Ahora simplemente tengo que obedecer la ecuación vectorial. ¿Ven? Lo que voy a hacer es... Ahí lo que hice fue poner, ¿ven? La expresión de cada una. El módulo, ¿ven? En este caso es una expresión vectorial. Lo que yo estoy diciendo es, bueno, la vectorial tiene que dar 0, entonces obviamente los módulos tienen que ser iguales. Y es lo que planteo acá, ¿ven? Entonces las K se cancelan, ¿ven? Y después de ahí despejo. El único dato va a ser, tengo una ecuación con una sola incógnita, que es X sub 0. Planteo esto, o sea, despejo, aplico raíz cuadrada, me va a dar el módulo, ¿ven? Y simplemente me va a quedar el módulo de X sub 0 acá, igual a el módulo de D menos X sub 0 por la raíz cuadrada de X1 sobre X
Q1 sobre Q2. Bueno, es todo dato, excepto X sub 0, que es la incógnita, ¿ven? La despejamos, y se fijan de acá, haciendo un par de... O sea, reemplazando por los valores Q1 vale 1 y Q2 vale 2, entonces nos queda un medio, la raíz de un medio. Entonces paso para el otro lado raíz de 2 y me va a quedar raíz de 2 igual a D menos X sub 0. Fíjense cómo el módulo lo abro directamente porque ya sé que X sub 0 es menor que D, ¿no es cierto? Acá, una cuestión matemática simple, pero para que sepan que por qué levanté la barra del módulo sin ningún problema. Y bueno, despejamos y nos queda que es 4,142. Por lo tanto, como yo había tomado mi sistema de referencia 0 acá y 10 allá, 4,42, obviamente respecto al 0 es por acá, que era como obviamente habíamos predicho, o habíamos presumido que iba a ser, ¿no? Bueno, ahí lo que estoy haciendo es mostrando el campo. Ahí lo que estoy haciendo es una verificación, digamos, pero bueno, simplemente va a dar 0. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Si no, Sí, vamos a arrancar. ¿Por qué volaron los versores, el R1 y el R2? Porque justamente lo que hice fue, digamos, acá, ¿ves acá? Esta es una ecuación vectorial. El campo 1 va a ser igual a menos, el vector campo 1 va a ser igual a menos el vector campo 2, porque esta es la consigna, esto es lo que se quería cumplir, ¿sí? Sí. Entonces, como uno va a ser igual a menos el otro, pero en módulo van a ser iguales, como a mí lo único que me interesa es calcular esa distancia, entonces prescindo de uso los módulos, ¿ves? Sí. Si yo lo quisiera hacer todo vectorial, lo puedo hacer, pero es más lío, calculo. Entonces, de esta manera, observando el gráfico y la simplicidad del problema, puedo plantear bien así y resolver. ¿Está? Ahí lo que estaba haciendo era, bueno, poniendo los versores. Matías, tengo una duda bastante pava, me parece, en cuanto a la matemática. Si vos pusiste el origen de coordenadas en X sub 0, en la ecuación No, en X sub 0, si yo puse, te repetí, por favor. Si pusiste el origen de coordenadas en X sub 0. No, pero no lo puse en X sub 0. Yo no lo puse, lo puse acá. Acá, en la Q2, ahí lo puse el origen. ¿Lo ves? Ya que paro. ¿Lo ves? Bueno, sigo porque total no molesta el video, va avanzando, está mostrando los campos eléctricos. ¿Me seguís lo que te digo? No. ¿No ves que lo puse acá? ¿Ves? Esta es Y, ¿ves? Ahí está el origen, ahí. Ese es el 0, ¿ves? Pero... Y acá en Q1. En X1, en Q1 puse el origen, ¿lo ves? Sí, está bien. Está bien. Acá. Está bien. ¿Alguna pregunta más? Sí, no me queda claro, digamos, la posición del de abajo, el denominador en la fórmula del campo eléctrico, digamos, porque digamos, vos tenés el origen de coordenadas en Q1, entonces ¿qué? No sé, explícame eso porque no entiendo. Y vos necesitas, ¿qué te dice acá? La posición, no entiendo la distancia, vos denominador, la distancia. Claro, la distancia al cuadrado. La distancia de dónde a dónde queda. Espera, habla vos, si no yo me callo. Si no, claro, digo, es una distancia, listo, la distancia, pero ¿dónde te parás y hacia dónde mirás para esa distancia? En cada una de las fórmulas de los campos eléctricos. Correcto. Bueno, vos acá tenés el origen de coordenadas. Acá tenés una carga y acá tenés la otra carga. Y acá tenés la distancia que es 10. D igual a 10. ¿Sí? No sé, metros, centímetros, no sé cuánto era, lo que sea. Acá tenés la Q2 y acá tenés la Q1. ¿Acá me seguís hasta acá? Perfecto, sí. Bueno, vos sabés que vas a estar por acá, entonces en este punto llamale X sub 0 a ese punto. Sí, hasta ahí perfecto. Bueno, entonces, bueno, justo ese color. Esta distancia, ponele distancia 1, y esta otra distancia, esta se va a llamar distancia 2. Entonces, el campo eléctrico, debido a la carga 1, en el punto X sub 0, va a ser igual a K veces carga 1 sobre la distancia 1 al cuadrado. Bueno, ahí
Ahí tengo la duda, digamos. Y ahora, ahí Esto está. es el valor absoluto, el escalar. Hacia 2 al cuadrado, ¿ves? Acá lo ves, mira, te escribí esta y esta. Claro, Vos tenés, claro. te lo estoy haciendo rápido, no te lo estoy haciendo todo vectorial, pero si querés hacerlo todo vectorial, lo podés hacer, te da exactamente lo mismo. Tendrías Claro, que hacerlo así. Tendrías Es que que hacer, bueno. mira, el vector R, Sí. el vector, el final menos el inicial. ¿El final quién es? El vector de x sub 0, llamémosle final. Vamos a poner final menos el vector inicial, que es el 1. Y después vas a tener el final, que es el mismo, R final, pero ahora vas a tener menos el vector este de R2, ¿sí? El vector 1, digamos, el R1 es justamente el vector nulo porque está justamente en el origen de coordenadas, ¿está? El vector 2, ¿quién es? El R2, digamos. ¿Quién es el R2? Y el R2 va a ser D0. Encima está todo en X, Y ni juega, ¿me entendés? Sí, sí, Hola, sí. ¿me va siguiendo el que me estaba preguntando? No sé quién. Sí, sí, yo, Federico. Bueno, Sí. el R final es el R de X sub 0, ¿no? O llamémosle sub 0, esto se va a confundir. Bueno, vamos a poner el R del X sub 0. Igual, está bien, vale. El R del X sub 0, ¿quién va a ser? Y va a ser justamente X sub 0, 0. ¿Cierto? El mismo. Entonces, cuando haga la resta, ¿qué vas a tener? X sub 0, 0 menos el R1 que es 0, 0. Mirá vos, ves todo 0. Entonces, en definitiva, esto te queda X sub 0. Y este de acá, ¿qué te va a quedar? X sub 0, 0 menos, y en este caso te va a quedar D, 0. ¿Ves cómo la parte vectorial te da perfecto? O sea, te da perfecto, te da acá lo mismo, ¿no? ¿Ves que te da lo mismo? No, también yo me había hecho un quilombo con los. Sí, no, me imagino, pero tranquilo, tranquilo. Pasa, Me pasa. había hecho un quilombo con el signo ¿Ves? más que nada. O sea, no entendía por Ahí qué. lo tenés. Mirá, espera, ¿ves que ahí lo tenés? Sí, sí, sí. Ves acá el X sub 0 al cuadrado y D menos X sub 0, que es lo mismo que acá. Sí, 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 sí. Bueno. O sea, lo mismo, acá te queda al revés, porque después, bueno, va a ser elevado al cuadrado, ¿sí? Pero si vos seguís con toda la parte vectorial, este te va a dar el versor que va para, digamos, te va a dar el signo para que vaya para el otro lado, ¿entendés? Es todo, bueno, si querés lo terminamos todo, pero bueno. No, dale. Te da. Yo quería que vos entendieras por qué yo en el video, en la resolución, directamente puse lo que puse. ¿Te vio? Sí, sí. Lo traigo de vuelta al video, o está claro cómo llegamos al resultado de ese 4, ¿está bien? ¿Seguimos con el próximo? Ahora vamos a tener infinitas carguitas, una al lado de la otra. Entonces vamos a suponer una sucesión de cargas, una al lado de la otra. Este problema es el problema número 21. Repasamos esta forma del campo eléctrico. ¿Ven esta expresión que puse acá? Es igual que la fuerza, con la diferencia que ahora voy a tener una expresión diferencial porque voy a necesitar análisis matemático y les voy a mostrar cuál es el tema de carga distribuida. Entonces acá vamos a ver campo eléctrico debido a una distribución continua de carga. ¿Qué es una distribución continua de carga? Justamente lo que quiere decir es que voy a tener no cargas puntuales, sino infinitas cargas, una al lado de la otra, ¿sí? Ponele. Y voy a poder tener cualquier distribución, ¿sí? Estas son U1, U2, U3, U100.000, o 10.000, ¿se entiende? Y pueden estar en una línea, pueden estar en un plano, esas cargas, o en una superficie. Entonces ven cómo la cosa ahora ya se va a complicar un poquito. ¿Ven? Y también podría ser que estén distribuidas en un cierto volumen. Entonces por eso es que se habla de, incluso puede ser un cilindro, un cilindro, se habla de densidades de carga, que es con lo cual vamos a trabajar ahora. Perdón, Entonces, ¿no sería entonces una consultita? Sí. No sería un conjunto discreto, sino sería continuo, ¿no? Claro, Un por cuerpo, eso puse ok. campo eléctrico debido a una distribución continua de carga. Ah, listo. ¿Ven? Densidad de carga lineal
se la va a llamar lambda. Después tenemos densidad de carga superficial, se la va a llamar sigma. Y densidad de carga volumétrica. Esta es para los materiales no conductores, porque los conductores siempre no se puede almacenar carga dentro del conductor. La carga siempre se va a la superficie. Eso lo vamos a estudiar luego con mayor detalle. Pero está claro, lo que quiero que quede claro es esto. Lambda es la carga dividido la longitud. O sea que lambda se mide en coulombs sobre metro. Luego sigma es la carga sobre la superficie, con lo cual se va a medir en coulombs sobre metro cuadrado. Y rho es la carga sobre el volumen. Por lo tanto, va a ser igual a coulombs sobre metro cúbico. Lambda se mide en coulombs sobre metro. Después, sigma se mide en coulombs sobre metro cuadrado. Y rho se mide en coulombs sobre metros cúbicos. ¿Estamos? Ahora, si se entendió el concepto este que puse acá, entonces vamos ahora a plantear el caso de tener, como por ejemplo el ejercicio número 21, ahí estoy poniendo la expresión vectorial. En este caso se puede hacer de la otra manera, pero yo les voy a mostrar con la fórmula vectorial o la expresión vectorial para que se vea. ¿Ven? Acá lo que tengo es un diferencial de campo eléctrico. Fíjense. Ahora vamos a hacer el dibujito. A ver. Bueno, estamos repasando rápidamente. Ejercicio 21. Ahí está. ¿Ven? Ahí tengo una varilla, la cual la voy a tener que partir en infinitas fetas, vamos a decir. O sea, en diferenciales de varilla. Y la varilla tiene una cierta longitud L. Yo voy hablando mientras se va escribiendo, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que va a estar en R1, digamos. O sea, si bien mi problema está en R3 siempre, pero se puede simplificar en este caso porque el campo eléctrico, imagínense, va a estar en una sola dirección. ¿Ven? Ahí estoy dibujando mi varilla. Es el problema 21 de la guía que ya leí, un ejercicio teórico, pero tranquilamente te pueden dar números para que después vos hagas las cuentas. Esto es un diferencial de carga. En vez de hablar de una carga puntual, ahora vamos a hablar de diferencial de carga. ¿Se ve? La distancia es B. Ahora fíjense ustedes. Una cosa es la distancia a la cual este diferencial que estoy marcando acá yo, mientras sigue escribiéndose acá abajo, ¿ven? Esta. Una cosa es la distancia desde acá hasta el punto P, que es donde se quiere conocer el campo, y otra cosa es la distancia de este último, que está bien acá, bien lejos. ¿Se entendió esto que acabo de explicar recién, o plantear recién, mejor dicho? ¿Se entendió esto? Ustedes me van a entender frente de qué problema estamos. Y ven que no es tan fácil, es como que tengo que hacer 100.000 cuentas, 100.000 planteos, y en definitiva, yo qué sé, ¿cuánto tomo? ¿Qué distancia tomo entre cada feta y feta? ¿Se entiende? Para usar la fórmula que hasta ahora veníamos usando, era la fórmula de cargas discretas, o sea, cargas puntuales y discretas. Acá es como que tengo infinitas cargas puntuales una al lado de la otra. Y si bien yo acá exageré, lo quiero aclarar, ven la varilla esta que tiene como un cierto grosor, bueno, eso es para poder dibujar, nada más, pero en verdad está contenida en el eje X. ¿Está claro? O sea, en la dirección eje, en la dirección X quiero decir. Bueno, todo lo que escribí hasta ahora es simplemente repaso, ¿ven? Con la única salvedad que en vez de poner el campo eléctrico, pongo el diferencial de campo eléctrico. ¿Se entiende? Y acá pongo el diferencial de carga. Esta es la expresión vectorial del campo, pero con la salvedad de tener un diferencial. ¿Hasta acá estamos bien? Sí. Bien, lo que hay que llegar a esto, mirá. Esto es lo que te dice el ejercicio a lo cual hay que llegar. Ven que está todo en forma genérica, L, B, lambda. ¿Por qué? Porque son los datos que te dan. L es la longitud de la varilla, puede ser, no sé, 1 centímetro o 10 metros, qué sé yo, cualquier cosa. B, lo mismo, es la distancia desde la punta esta de la varilla hasta el punto P. Entonces va todo en forma genérica, ¿ven? Es importante poner el sistema de referencia, siempre en física. Acá fíjense, lambda no va a ser la carga sobre el... O sea, está bien, va a ser porque es uniforme, va a ser la carga dividido la longitud. Pero en forma diferencial, que es lo que yo voy a necesitar expresarla, es la diferencial de la carga respecto de la diferencial o del diferencial de desplazamiento.
¿Se ve? Bien. Seguimos con el planteo. Fíjense, yo circulé ahí el vector R. Acá hay algo muy importante, porque fíjense que yo modifiqué un poquito, si bien la expresión de la fórmula del campo eléctrico es diferencial, pero yo también llamé acá dos cosas, la R' y la R. Entonces, ¿quién es quién? Esto es importantísimo. La R es el vector, esto anótenlo, igual creo que después lo pongo acá, pero es el vector que va a ir desde el origen de coordenadas hasta el punto en donde yo quiero conocer el campo, o lo quiero calcular. ¿Ven? Por eso lo marqué en rojo, desde el origen, acá, hasta L más B, que es el punto P. ¿Sí? Este va a ser el vector R. Seguimos. ¿Quién es el vector R'? R' va a ser uno de los infinitos vectores R' que va a haber, digamos, para barrer toda mi distribución de carga. Fíjense que ahora estoy en el espectro continuo, no estoy discreto, no hay 2, 3 carguitas, 4. Acá hay un montón de fetitas, de diferencial X en este caso, que pueden, no necesariamente tienen que ser del mismo ancho, cada fetita puede ser una más gorda que otra, pero son todas diferenciales, ¿no? Entonces, el vector R' es el vector posición que va desde el origen de coordenadas, ven acá, yo lo puse acá arriba, pero es lo mismo, para no encimar todo acá abajo, ¿se entiende? Pero en definitiva es desde el punto 0 en X, me muevo en X, hasta en este punto genérico. Es un punto genérico cualquiera de la varilla. Entonces, voy a parar un toque acá. ¿Ven? Acá tengo el diferencial de X, que es el ancho de la fetita, en la cual yo partí esta mi varilla. ¿Ven? La partí en un montón de fetitas. El ancho va a ser diferencial de X, porque es esa longitud chiquitita. Y el vector R', como dije, va desde el origen hasta ahí. Esta fetita va a contener ¿cuánta carga? Y un diferencial de carga, una carga muy chiquitita. ¿Qué sé yo? No sé. La carga, acuérdense que está uniformemente distribuida. ¿Qué quiere decir uniformemente? La densidad. Ustedes tienen el concepto de densidad, ¿verdad? Uno sabe el concepto de densidad de masa, ¿no es cierto? Cuando uno dice, bueno, masa sobre volumen. Bueno, la densidad de, qué sé yo, del cobre, la densidad del hierro, la densidad del mercurio, la densidad del oro, la densidad de la arena, no sé. Uno entiende lo que es la densidad. La masa sobre el volumen. Bueno, en este caso la densidad va a ser una densidad de carga, no una densidad de masa. ¿Por qué? Porque yo voy a tener carga distribuida en una cierta longitud en este caso. Como expliqué antes, después podría llegar el caso de que cuando las dimensiones del cuerpo sobre el cual se está distribuyendo la carga predominan 2 sobre las 3, porque en verdad todo está en R3. Pero una hoja de papel podemos decir que es plana. ¿Por qué? Porque la dimensión de Z, digamos, la longitud Z, el espesor es recontra chiquitito con respecto al largo y al ancho. Me siguen hasta acá en estas pavadas que estoy diciendo, pero son cosas importantes. Sí, perfecto. A lo mismo. Esto acá es una línea, aunque lo vean gruesita, es para dibujarlo nomás, pero es una línea. Está en R1, ¿está claro? Entonces, la parto en un montón de fetitas y la longitud de la fetita es dx, ¿ok? Y esa fetita va a tener dq coulombs. ¿Estamos? Seguimos. Entonces, yo me tengo que armar el diferencial de campo eléctrico. Entre paréntesis, si esta carga, la carga de esta Q, que se distribuye uniformemente, es positiva, fíjate, el campo eléctrico va a tener sentido, acordate que acá en P es donde yo pondría la carga Q0 de prueba. Se va a experimentar una fuerza que va hacia la derecha, ¿está bien? Y ojo, porque esto se toma después, grafica el campo eléctrico y a veces no grafican. Son algunos puntos que uno les da para que avancen, por ahí no saben calcular todo, pero uno les pide que grafiquen, incluso los finales también. Bien, que uno sepa graficar el vector campo eléctrico. Entonces no hay que equivocarse. En este caso iría hacia la derecha, ya lo vamos a poner después. Bueno, entonces, como les explicaba, me tengo que ir armando este diferencial de campo para después poder integrar, que es lo que hacemos cuando queremos sumar infinito sumando. O sea, convertimos la sumatoria en integral, como nos enseñaban en análisis matemático. Entonces ahora acá, fíjate, el diferencial de carga, que es lo que necesito para meter yo acá en la expresión de campo, lo obtengo haciendo el lambda por el DL. Ahora esperen un cachito que me voy a la parte derecha de la pantalla. Fíjense que este DL es un diferencial de desplazamiento, es un vector, ¿ven? Es un DL.
es un dx versor y más dy versor j más dz versor k. Es un desplazamiento infinitesimal, pero que en general lo tengo en R3. ¿Cierto? Ahora, como en este caso solamente tengo componentes en X, ven que no tengo, el R' es solamente, ven, o sea, o el dx, tengo solo dx, el desplazamiento dentro de mi objeto cargado, digamos, elemento que tiene carga. Entonces, por eso es que puse acá dx. Hasta acá vamos bien, miren que son muchas cosas, es un ejercicio sencillo, pero que hay que entenderlo. Y se siguen tomando, una y otra vez, tanto en parciales como en finales. Por ahí la varillita te la dan así, te ponen otra cosita más, otra cosita menos, pero es siempre la misma historia. Después hay ejercicios más complicados, obviamente. Y sepan una cosa, todo lo que se da se puede tomar. Hay que saber hacer los ejercicios que se dan acá en clase, ¿sí? Fíjense cómo nos armamos bien cada vector. No hay que pifiarle en el armado de cada vector, dado que estamos usando la forma vectorial. Esto también se podría haber hecho de la otra manera, ¿sí? Pero se los digo de esta forma porque me parece oportuno. Fíjense, el R vector, dijimos que es el rojo, va desde el origen hasta la posición donde quiero conocer el campo. Entonces, la única componente que va a tener va a ser la componente en X, que particularmente es L más B, pero yo le voy a dar X solamente, ¿ven? Para poder hacer el ejercicio en forma genérica. Después, sí, le puedo llenar con el valor que sea L más el valor que sea B y ya está. Pero para poder llevar todo en forma genérica y obtener una expresión, que es muchas veces lo que nos piden, obtenga una expresión genérica, hay que saber manejar en forma genérica. Y es parte también de la destreza que ustedes como ingenieros van a tener que adquirir a poder saber plantear todo esto, ¿sí? Entonces, bueno, nada, hay que aprenderlo. Entonces, fíjense, el R es x, punto y coma, 0, porque no tiene componentes en y, este vector director o del punto P, ¿sí? Vector director no, el vector posición, digamos. Y este otro, el vector posición, el R', ¿qué va a hacer? Otra vez, va a tener componente en X, pero en este caso la voy a llamar X'. El tema de la nomenclatura, ustedes pueden usar lo que quieran, yo les sugiero esto, porque incluso está en los libros también en algunos, y es cómodo porque lo que tiene prima son cosas variables, ¿sí? Fíjate que este X, en verdad, uno dice, no, pero la variable es X, sí, X, el nombre del eje y la dirección, pero este X representa a un valor en particular para el X, cuando yo lo quiera especializar en algún valor, por ejemplo en L más B, bueno, se lo voy a poner acá a esta X. En cambio este X' es algo variable, ya van a ver. Entonces acá tengo los dos vectores, sigo. El diferencial L, como dije antes, como solamente tengo en dirección X, solamente se remite a ser diferencial de X. Y ahora hago la resta, me voy armando todo la expresión del diferencial. ¿Ven? Armo la resta, sigo, ¿ven? Armo el módulo, me queda X menos X' el módulo, y entonces ahora ya voy armando el diferencial del vector campo. Y curiosamente sería siempre lo que es prima, digamos, relacionado a la carguita que tenga. Si así siempre continuo, siempre va a estar en la carga. El X' se está refiriendo a la posición del vector en un momento dado, digamos, o cuando apunta a un diferencial de la distribución de carga, que en este caso es una distribución lineal y uniforme. ¿Está? ¿Ves? Es la componente en X del vector R', X', ¿ves? Acá hago el módulo, ahora planteo todo, ¿ves? Acá pongo el vector, ¿ves? El vector, acá, el diferencial es diferencial de X', ¿ves? Acá está diferencial de carga igual a lambda de X, pero como en verdad el diferencial de carga es variable, entonces le pongo de prepo el X', ¿ven acá? Para no confundirme. Fíjense que una pequeña confusión de no poner un prima te hace integrar con respecto a otra cosa y sonaste. O sea, y está todo mal. Y es un tema de concepto. ¿Ven? Ahí lo estoy remarcando. ¿Ven? Me preguntaba que yo cuando arrancaste a explicarlo con los gráficos de los planos y la superficie y los volúmenes, entendí el tema de la densidad. Bien. Y después no sé acá bien, porque veo que usaste como la fórmula lambda es igual al diferencial de Q sobre el diferencial de L. Claro, pero es lo mismo. Ahí no sé, me perdí un poco cómo es que empezás a aplicar el concepto de densidad para después reemplazarlo en las fórmulas y eso. Y mirá, acá lo tenés, acá tenés esto, ¿ves esto? Sí.
esto mejor dicho. Si en vez de una carga vos tenés un diferencial de carga, en vez de una longitud tenés un diferencial de longitud, bueno, como es uniforme, igual podés poner el igual. O sea, de todas maneras, esto es igual a lambda, ¿entendés? ¿Entendés lo que digo? Claro, sí, sí. Pero O sea, ¿ves después... que esto es equivalente? ¿Ves que esto es equivalente? Sí, sí. ¿Ves? ¿Seguro? Bueno, listo. Es lo mismo que lo que dice allá. Y pero pará, porque este es yo quiero entender que este es el núcleo del ejercicio o del nuevo tema que estamos viendo, digamos. Aplicar este concepto de densidad al cálculo del campo debido a la distribución continua, digamos. Es eso, es hacer eso, digamos. Calcular el campo con distribución continua es aplicar el concepto este de densidad a la fórmula del campo eléctrico. Es eso. Sí, eso y todo lo otro. Porque vos... Pero, digamos, matemáticamente lo que hiciste fue eso, digamos, en las fórmulas. Bueno, hay que ver cómo, no es que te quiera contradecir, cuando vos decís eso, la palabra eso es muy amplia. Hice bastantes cosas, mirá, planteé los vectores, el sistema de referencia, apliqué, ¿entendés? Apliqué el concepto este de prima, de quién es quién, el vector R es el vector que apunta desde el origen de coordenadas, en este caso acá, hasta el punto del espacio en donde yo quiera conocer el campo. Y el vector R' es el vector que apunta desde el origen de coordenadas hasta empezar y hasta terminar de barrer toda la distribución de carga. ¿Entendió? Esos son los dos vectores R y R'. Ven acá, ¿se entiende? Hicimos todo esto, planteé el diferencial y ahora me mando a integrar. ¿Ven? ¿Te puedo hacer una consulta? Por supuesto. Al principio has puesto que el diferencial era de x' y ahí estás poniendo diferencial de x. ¿En qué momento es diferencial de x y en qué momento es diferencial de x'? Acá, y porque todavía no terminé de escribir, disculpa. Ok, no, pero arriba tenés dq es igual a lambda por dx y abajo ponés diferencial de x'. ¿Por qué ahí? Sí. Claro, porque acá lo planteo en forma genérica, ¿ves? Como tenía el dl en general es dx, después yo lo especializo, le digo, bueno, por definición, digamos, de prepo, le agarro y le agrego la prima porque corresponde a prima, ¿me entendés? Ok, perfecto. ¿Ves? Esto es genérico, ¿ves? Ok, esto es genérico también, esto que está acá arriba, dl es igual a dx versor y más dy versor j más dz versor k, acá que no se ve, está tapado. Bueno, después yo agarro y digo, bueno, despejo de acá el diferencial de carga y es lambda por dl. Como dl era dx, es lambda dx. Ahora después, cuando esto lo meto en la fórmula, ya lo llamo con prima. Si lo llamas antes prima no hay problema, ¿entendés? Acá lo empiezo a poner y acá le debería poner también acá. Bien, muchas gracias. No, por nada. Entonces, a ver, ¿ves? Ahí todavía no lo puse el prima. E incluso acá tampoco puse el vector. A ver, ven que no puse el vector y debería, ven acá el inversor, no el vector, el inversor, y en algún momento tendría que ponerlo, capaz que lo pongo luego, a ver. Ven, ahí le puse el prima, acá estoy resolviendo la integral por el método de sustitución, estoy haciendo una pequeña sustitución, ven que el diferencial está arriba, y acá la variable es, ojo que la variable es x', entonces acá tengo menos x', ven, entonces el diferencial de u, y acá me equivoqué, o sea, después se lo corrijo sobre la marcha, ven. Es menos diferencial de x'. O sea que tengo que meter un menos arriba. Acá está el menos, ¿ven? No, perdón, este menos es otra cosa. Ahora van a ver. Sigo avanzando. O sea, ¿alguna duda con la parte matemática de la integral acá, de la primitiva? ¿Lo ven acá cómo es que tacho? Tengo al cubo, acá todo tengo perfecto la U. ahí, sí. Todo perfecto, Bien, muy bien. Bien. Bueno, ven esto acá. Fíjense desde dónde hasta dónde varía x'. Desde 0 a L. Porque ven, la varilla iba de 0 a L. Entonces, esperen que paro. Entonces acá, suponiendo, obteniendo la primitiva no está mal, falta el menos nomás, ¿sí? Que después se pondrá, pero en definitiva es lo mismo, es 1 sobre esto, ¿ven? Con el menos este de acá, y con el otro menos que falta se va a ir, ¿ok? Se va a cancelar. Como x' va entre 0 y L, ¿ven? Acá están el límite de integración, que también tiene que estar bien puesto, ¿no? Y acá le puse el versorito, esto está perfecto excepto por el signito menos. Bueno, seguimos. Vamos a especializarlo. Recuerden a qué había que llegar, que lo anoté más arriba. Y si no se fijan en la guía, bueno, ven, entonces yo especializo cuando x', nunca hay que perder de vista qué es la variable, porque acá por ahí uno es fácil confundirse y dice, la variable es x. No, es x'. Entonces, ven,
y acá me está faltando el signo menos, que a ver si me doy cuenta. Quiero mostrarles esto. Cuando x' vale L, te va a quedar x menos L. ¿Ves? X menos L. Fíjense que todavía no especialicé a x, ¿está bien? Solamente x' estoy reemplazando por la regla de Barrow. Y cuando x' vale 0, me va a quedar menos 1 sobre x. ¿Hasta acá está claro todo esto? Falta ponerle el signo menos, que me comí antes. ¿Se entiende? Pero todo lo demás está bien. ¿Lo entienden? Sí. Bien. Ahora, ya estamos terminando. Vamos a tener un cachito más. Ahora, como x es L más B, ¿ven? Lo voy a especializar. Simplemente voy a reemplazar a x por L más B porque tengo que llegar a lo original. Entonces reemplazo. Perdón, ¿dónde cuando va x el vale signo L, menos que te comiste? acá, ¿no ves? Mirá. ¿Ves? ¿Ves que acá Perdón, yo ahí estoy vi. diciendo que si esto es U, estoy diciendo que la diferencial de U es directamente diferencial de x'? Mentira, si es menos. Es menos. Y por lo tanto tendría que poner un menos acá y sacar un menos afuera de la integral. Y después sí resolver. ¿Se entiende? Está. Sí, gracias. No, nada. Ahí sigue. ¿Ves? Ahí lo puse, ¿lo ven? ¿Ven que lo puse ahí? Hola, ¿ahí lo ven? Sí. Sí, Bueno, perfecto. nada, es eso, ya, ese es un detalle ya. Ya estamos terminando. Ya ven, al arreglar eso, ahí arreglo todo, corrijo todo, ven, lo pongo en otro color. Ven que uno también se equivoca y tiene que corregir. Pero ¿cómo es que hago para corregir? Y bueno, ven, eso ustedes también tienen que aprender a aprenderlo, digamos. Porque uno se sigue equivocando y nos vamos a seguir equivocando. El tema es poder corregir el error. A veces cuando uno entrega algo y no lo revisa o no lo quiere revisar, es importante corregir o ver que todo cierre, incluso las unidades. Las unidades del campo eléctrico, que entre paréntesis no se las di, es Newton sobre Coulomb. El campo eléctrico se mide en Newton, es la fuerza, ven que es fuerza sobre carga, Newton sobre Coulomb. Otra unidad también es el volt sobre metro. Esto después se puede deducir. O sea, se puede pasar de acá, pero volt todavía nosotros no vimos lo que es potencial, pero créanme que también se puede. Entonces, estas son las unidades del campo. Bueno, vamos a hacer el ejercicio 22 de electrostática. Vamos a poner la expresión de Coulomb que nos permite calcular. El ejercicio nos dice: encuentra el campo eléctrico en el centro de una semicircunferencia de radio A cuya densidad de carga es lambda, uniforme por supuesto, que entre paréntesis nos dicen que es Q sobre pi por A. Entonces vamos a dibujar la semicircunferencia. Más o menos ahí tenemos la cuestión. Entonces, acá tenemos el eje Y, acá tendremos el eje X. Esta es la semicircunferencia, la cual va a estar cargada. Este es el punto P. Vamos a poner esto así también. Ese será el punto P. Y entonces esta circunferencia, o semicircunferencia, está cargada con carga positiva. Por eso vamos a ponerlo así. Eso quiere decir que si agarramos un trocito de esta longitud, medimos la carga y lo dividimos por la longitud del trocito, nos va a dar un número. Si agarramos otro trocito de otro lado, hacemos el mismo proceso, medimos la carga, dividimos por la medida de la longitud que cortamos y nos tiene que dar el mismo número. Bueno, en teoría para toda parte de la misma semicircunferencia cargada nos debería dar el mismo número. Eso quiere decir, sería una forma de demostrar que la densidad lineal lambda es constante. Lambda es dq en forma genérica sobre dl, y en este caso, vamos a borrar esto, en este caso lambda va a ser igual a la carga que tenga metida acá en toda esta semicircunferencia dividido la longitud, que en este caso es pi por el radio, que es a. ¿Por qué? Porque la completa sería 2 pi por a. Como es la mitad, dividido 2 me queda pi por a. Muy bien, entonces ahora vamos a suponer un diferencial de carga acá. Este es un diferencial de carga, el cual lo que hace es generar campo eléctrico en la dirección de su recta de acción, o sea, ahí. Esta componente de campo, esta va a ser diferencial de campo 1, diferencial de carga 1. Esta va a tener componentes
tanto en X como en Y. Entonces, a esta la vamos a llamar diferencial de campo 1 en X. Y a esta la vamos a llamar, vamos a poner en verde, diferencial, vamos a poner un poquito más grueso, esta va a ser diferencial de campo eléctrico 1 en Y. Vamos a poner esto un poquito más alto. Ahí está, el eje ahí. Ahí está. Bueno, acá tenemos un cierto ángulo, θ. Y si nos fijamos, este problema lo vamos a resolver no usando la expresión vectorial, sino usando la simetría de la geometría. Fíjense que acá tendríamos este diferencial de carga 2, llamémosle, el cual va a producir el mismo campo, pero acá, ¿se ve? Del otro lado, con lo cual, fíjense que las componentes en X se van a cancelar, y esto es importante, porque entonces yo, ¿para qué voy a calcular una componente en X del campo si en definitiva se me va a cancelar? Esta va a ser diferencial de campo 2 en X. Entonces, este va a ser el diferencial de campo 2, que me lo produce el diferencial de carga 2 en el punto P, ahí en el centro de la semicircunferencia, y también va a aparecer acá, ¿quién? La componente esta, que es la componente en Y, que esta sí va a sumar del campo. Esta es la diferencial de campo 2, pero en Y. Y esta sí va a sumar. Por eso, fíjate, la verde y la roja se suman ambas. En cambio, las celestes se cancelan ambas, ¿sí? Acá, por supuesto, también este es un ángulo θ. Bueno, entonces vamos ahora a resolver este problema basándonos en la simetría. Si a nosotros lo que nos interesa en definitiva son las componentes en Y, yo obtengo la componente en Y, ¿sí?, del campo eléctrico producido por cada diferencial de carga de toda la semicircunferencia de la siguiente manera. El diferencial de campo en Y va a ser igual, vamos a hablar del módulo, entonces le saco el vector. Va a ser igual a ¿qué cosa? Al diferencial de campo, el diagonal, pero afectado por ¿quién? Fíjate, si este es θ, acá también tengo θ, ¿sí? Entonces, es el seno de ese ángulo θ el que yo voy a necesitar para poder lograr eso. Entonces, ¿cómo obtenemos en definitiva lo que queremos? Porque nuestro campo en P va a tener componente en Y, va a ser todo para abajo, porque las componentes horizontales en este caso se cancelan. Entonces ahora planteo, en función de lo que es el diferencial de campo, la expresión de Coulomb. Por ejemplo, nuestro diferencial de campo va a ser K por el diferencial de carga dividido la distancia al cuadrado. Acá la diferencia de vectores, para no hacerlo todo vectorial, es más fácil porque la distancia al cuadrado de cada elemento, cada diferencial de carga hacia el punto P es la misma, es A. O sea que voy a tener A al cuadrado y no cambia, ¿sí? Entonces fíjense cómo esta expresión vectorial que tenemos acá, podemos simplificarla de este lado considerando la simetría, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Bueno, vamos a expresar el diferencial de carga por lo que es. Surge de acá, diferencial de carga, como es una distribución lineal, va a ser lambda por el diferencial de longitud. Y el diferencial de longitud
¿cómo es esto? Vamos a hacer un zoom acá de lo que tenemos. Entonces tendremos este que es el radio A, este que también es el radio A. Acá tenemos un diferencial de ángulo, diferencial de θ, y acá tenemos nuestro diferencial de carga. Todo esto es nuestro diferencial de carga, y esto es ¿qué cosa? Esto es nuestro desplazamiento a lo largo del cual se distribuye ese diferencial de carga, o sea, la carga que contiene, que caracteriza este diferencial. Por lo tanto, el diferencial de carga va a ser lambda por el diferencial de longitud, que una longitud de arco sabemos que es multiplicar el radio por el arco, mejor dicho, por el ángulo medido en radianes. Entonces en este caso va a ser el ángulo, el diferencial de ángulo por el radio, o sea, A por diferencial de θ. Y de esta manera obtenemos el diferencial de carga que meteremos acá. Entonces, vamos a poner así, volviendo acá. Diferencial de campo es esto que está acá, por el seno de θ. Y luego esto a su vez va a ser K por el diferencial de carga que lo acabamos de calcular o de expresar, lambda por A por el diferencial de θ, el seno que ya lo teníamos, y abajo va A cuadrado, que es la distancia que yo tengo al cuadrado. Muy bien, cancelamos esta A con este cuadrado, y todo esto es el diferencial de campo en I. Por lo tanto, a nosotros lo que ahora nos interesa es calcular el campo en I, para lo cual vamos a integrar entre dónde y dónde. Y bueno, desde dónde hasta dónde va mi diferencial de θ, o sea, mi variable θ. Mi variable θ va desde 0 hasta 2pi. Entonces, lo que nosotros vamos a poner acá es 2 veces de 0 a pi sobre 2. Porque es más cómodo, integro de 0 a pi sobre 2 y multiplico por 2 porque sé que el efecto es el mismo. Entonces, tranquilamente podemos hacerlo así, y eso es de donde surge este 2 que estoy escribiendo acá. Entonces, la expresión a integrar va a ser K lambda seno de θ, diferencial de θ, sobre A. Esto va a dar 2K lambda sobre A, y la primitiva del seno, ¿quién es? ¿Qué cosa? Al derivarse me da el seno. Menos coseno, ¿está bien? Porque el coseno me da menos seno, entonces menos coseno de θ, es la primitiva de eso, con lo cual entre 0 y pi sobre 2, que es lo que varía el ángulo, aplicando por regla de Barrow, ¿qué me va a dar? Coseno de pi sobre 2, ¿qué me da? 0. Menos, o sea, menos 0, 0. Menos es más. Coseno de 0, 1. O sea que me queda 1. Con lo cual, esto va a dar 2K lambda sobre A. Esto es lo que me estaría dando. Entonces, ahora lo que hay que hacer es reemplazar lo que es cada cosa para contrastar el resultado con el resultado final. Y poner el vector, por supuesto. Lambda, fíjense, acá arriba habíamos dicho, permiso, acá. Lambda es esto que está acá. Es Q sobre pi por A. Entonces vamos a reemplazarlo por lo que corresponde acá. Entonces el campo eléctrico va a ser igual, el vector A, 2 veces 1 sobre 4pi epsilon 0. Lo podríamos dejar con K expresado, pero bueno, ahí en la respuesta aparece evaluada o sea, expresada acá como 1 sobre 4pi epsilon 0. Por lo tanto, vamos a dejarlo así. 2 por K por lambda, que dijimos que era Q sobre pi por A, y por A, que lo tenía en el denominador, esto que está acá. Por lo tanto, este 2 con este 4 se me va, y me va a quedar esto, por supuesto, por el versor que sea. Vamos a poner el versor genérico, lo ponemos así, y ahora vamos a dejar expresado el versor canónico, porque particularmente el campo eléctrico, como se darán cuenta, queda
definitivamente acá. Vamos a graficarlo ya que estamos. Entonces, el campo total para terminar el ejercicio va a ser igual. Y esto estaría correcto. En la respuesta pone 2Q y abajo 4pi epsilon 0. Bueno, es exactamente lo mismo. Si yo multiplico por 2 arriba y abajo, me va a quedar 2Q arriba y abajo 4 epsilon 0 pi cuadrado al cuadrado, que es lo que dice ahí. Y con esto se termina el ejercicio.